El planeta que la cultura domesticó y la psique nunca olvidó. Marte tiene mala prensa. Desde que éramos chicos nos enseñaron que la ira es mala, que el conflicto hay que evitarlo, que la agresividad es un defecto de carácter. Y así, sin que nadie lo dijera explícitamente, aprendimos a desconfiar de una de las energías más fundamentales que tenemos, la voluntad de existir, de movernos, de defendernos, de querer algo con suficiente fuerza como para ir a buscarlo. Eso es Marte. No la violencia, aunque la violencia también puede ser una expresión de Marte distorsionado. Marte es la función psíquica que te permite actuar. Que te da la energía para levantarte cuando estás cansado y hacer lo que hay que hacer de todas formas. Que genera la chispa que convierte un deseo en una decisión. Que te hace decir que no cuando algo viola tus límites. Que te da la capacidad de pelear, en el sentido más amplio de la palabra, por lo que consideras que vale la pena. Sin Marte, el Sol no puede expresar su identidad en el mundo real. Puede saber quién es, pero no puede actuar en consecuencia. Sin Marte, Venus desea pero no puede moverse hacia lo que desea. Sin Marte, Mercurio piensa pero no puede ejecutar. Marte es el motor de toda la carta natal. Es el principio de acción que pone en movimiento todo lo demás. Y por eso el Marte bloqueado, reprimido, distorsionado o no integrado produce una de las formas de sufrimiento más silenciosas y más extendidas que hay, la persona que sabe lo que quiere pero no puede moverse hacia ello. Que tiene proyectos que nunca arranca. Que se paraliza justo antes de dar el paso importante. Que deja que otros tomen las decisiones porque actuar le genera un miedo que no puede nombrar. O en el extremo opuesto, la persona que actúa desde la rabia, desde el impulso sin reflexión, desde una energía que destruye lo que intenta construir. En este capítulo vamos a explorar Marte desde adentro. Su astronomía, sus dignidades, su arquetipo psicológico, cómo se forma en la infancia, cómo se distorsiona, qué dicen los mitos, cómo leerlo en la carta natal, cómo se activa en los tránsitos, y qué pide evolutivamente. Y vamos a hablar con honestidad de lo que significa integrar la energía marciana en una vida que, culturalmente, nos enseñó a tenerle miedo. Bloque 1, Marte desde la astronomía, el ciclo del guerrero y lo que le dice a la psique. Marte orbita el Sol en aproximadamente 687 días terrestres, casi 2 años. Eso ya lo distingue de Venus y Mercurio, que están siempre cerca del Sol. Marte puede estar en cualquier parte del zodiaco independientemente de donde esté el Sol, lo que le da una independencia que los planetas interiores no tienen. Psicológicamente eso dice algo, la voluntad y la acción no tienen que estar siempre subordinadas a la identidad. Marte puede operar con autonomía. Desde la Tierra, Marte es fácilmente reconocible por su color rojizo, que viene de la oxidación del hierro en su superficie. El rojo, en prácticamente todas las culturas humanas, está asociado con la sangre, con el fuego, con la vitalidad, con el peligro y con la pasión. No es arbitrario que las culturas antiguas hayan asociado Marte con la guerra, con el hierro, con el fuego. Miraban ese punto rojo en el cielo y reconocían en él algo que también sentían dentro, una energía intensa, urgente, que podía construir o destruir dependiendo de cómo se usara. El ciclo de Marte tiene un momento especialmente significativo, la oposición al Sol, que ocurre aproximadamente cada 26 meses y que se llama Marte en oposición. En ese momento, Marte está más cerca de la Tierra que en cualquier otro punto de su ciclo, y también es cuando se ve más brillante y más grande en el cielo nocturno. Es el momento de máxima presencia marciana. En términos psicológicos, los periodos alrededor de la oposición de Marte son momentos donde la energía de acción, la voluntad y los conflictos sin resolver tienden a volverse más visibles, más urgentes, más difíciles de ignorar. Marte también tiene periodos retrógrados que ocurren aproximadamente cada 2 años, durando entre 58 y 81 días. El retrógrado de Marte es un periodo donde la energía de acción se vuelve hacia adentro. Las personas con Marte natal retrógrado frecuentemente tienen una relación más internalizada con su propia energía, la ira se procesa en privado antes de expresarse, la acción es más reflexiva y menos impulsiva, y la voluntad a veces tiene que trabajar contra una resistencia interna que puede resultar en parálisis o en una energía que encuentra canales indirectos de expresión. La traducción psicológica del ciclo marciano es esta: la energía no es constante. Tiene picos y valles. Tiene momentos de alta disponibilidad de fuerza y voluntad, y momentos de retiro y procesamiento interno. Ignorar eso es lo que produce el agotamiento marciano, la persona que intenta operar siempre a máxima potencia,
sin respetar los ciclos de recuperación, y que después colapsa sin entender por qué. Bloque 2. Dignidades esenciales, donde Marte actúa con precisión y donde se traba. Marte tiene domicilio en Aries y en Escorpio, aunque en la astrología moderna Escorpio fue reasignado a Plutón. Voy a hablar de ambos porque ambos dicen algo real sobre la naturaleza marciana. En Aries, Marte está completamente en casa. Aries es el primer signo del zodiaco, el impulso de inicio, la energía en estado puro antes de que la experiencia lo modifique. Marte en Aries es la voluntad directa, sin estrategia, sin rodeos, quiero esto, voy por esto. Es la energía más honesta de Marte porque no tiene capas encima. El desafío es la impulsividad, actuar antes de pensar, quemar energía en la dirección equivocada, confundir urgencia con claridad. Pero cuando funciona bien, un Marte en Aries tiene una capacidad de iniciativa que pocos planetas en pocos signos pueden igualar. En Escorpio, la energía de Marte es completamente diferente. Escorpio no actúa de manera directa, actúa de manera estratégica, con paciencia, con una determinación que puede sostenerse durante años si es necesario. Marte en Escorpio sabe esperar el momento correcto. Tiene una intensidad que no se ve en la superficie pero que no desaparece. El desafío acá es el uso del poder. Marte en Escorpio puede caer en la manipulación, en el control, en el uso de la voluntad para dominar más que para construir. La exaltación de Marte está en Capricornio. Y la lógica es perfecta. Capricornio aporta a Marte lo que más le falta cuando opera de manera cruda, que es la estructura, la paciencia estratégica, la capacidad de sostener la energía de acción en el tiempo en lugar de gastarla toda de una vez. Marte en Capricornio es la voluntad disciplinada. No actúa por impulso sino por cálculo. No gasta energía de manera aleatoria sino de manera eficiente. Es la imagen del guerrero que planea antes de atacar, que elige sus batallas, que sabe cuándo avanzar y cuándo esperar. El exilio de Marte está en Libra y Tauro. En Libra, la tensión es muy específica. Libra necesita equilibrio, consideración del otro, armonía. Marte necesita actuar. Y esa tensión produce en Marte en Libra una dificultad genuina para moverse de manera directa. La persona tiende a postergar las acciones que implican conflicto, a dar demasiadas vueltas antes de decidir, a considerar tanto los ángulos de los demás que pierde de vista su propio impulso. No es que sea débil. Es que la energía marciana tiene que negociar con la necesidad librana de que todos estén bien, y ese proceso lleva tiempo. En Tauro, la lentitud de Tauro choca con la urgencia de Marte. La energía de acción se vuelve pesada, demorada. Pero cuando se activa, tiene una persistencia que pocos otros Martes pueden igualar. El desafío es arrancar. La caída de Marte está en Cáncer. Y esto es uno de los patrones más reconocibles en la práctica. Cáncer procesa todo a través de la emoción, del cuidado, de la protección. Marte en Cáncer tiende a expresar la ira de manera indirecta, a través de la actitud pasivo-agresiva, del silencio como castigo, de las respuestas emocionales que no nombran lo que realmente está pasando. La ira no sale de frente porque saldría demasiado cargada de emoción, y eso se siente peligroso. El trabajo de Marte en Cáncer es aprender a expresar lo que siente antes de que se acumule hasta el punto de la explosión. Bloque 3. El arquetipo psicológico, Marte como función de la voluntad y el límite. En la psicología junguiana, hay una figura que se relaciona directamente con Marte, el héroe. No el héroe en sentido hollywoodense, que es invencible y perfecto. El héroe en el sentido arquetípico, el que enfrenta el desafío, que se mueve hacia lo desconocido, que actúa aunque tenga miedo, que puede perder pero no puede quedarse quieto. Marte es la función psíquica del héroe interior. Es la parte de vos que puede ponerse en movimiento. Que puede decir, voy a hacer esto, y después hacerlo. Que puede enfrentar el conflicto en lugar de evitarlo. Que puede defender lo que vale la pena defender. Pero Marte tiene una dimensión que va más allá de la acción externa, es también la función que establece los límites. Y esto es fundamental y frecuentemente subestimado. Los límites no son solo palabras. Son actos. Son la capacidad de decir que no de una manera que el otro entienda que es en serio. Son la capacidad de retirarse de lo que no te conviene sin necesitar el permiso de nadie. Son la capacidad de proteger tu energía, tu tiempo, tu cuerpo, sin sentirte culpable por hacerlo. Cuando Marte no está integrado, los límites colapsan. La persona deja que otros la traten de maneras que no está bien,
porque actuar para cambiarlo le genera más miedo que tolerarlo. O, en el extremo opuesto, los límites se vuelven muros, la persona ataca antes de que la ataquen, se defiende de amenazas que no existen, usa la agresividad como mecanismo de protección preventivo. Jung habló de la sombra como el repositorio de todo lo que la psique no puede sostener de manera consciente. Para muchas personas, Marte es uno de los contenidos más grandes de la sombra. La ira, el deseo de poder, la agresividad, la competitividad, todo eso que la cultura dijo que era malo, que había que controlar, que había que reprimir. Y todo lo que se mete en la sombra no desaparece. Se vuelve más peligroso porque opera sin conciencia. El Marte integrado no es el que nunca se enoja. Es el que puede enojarse de manera apropiada, en el momento correcto, con la intensidad que corresponde, y después soltar. Eso requiere una relación consciente con la propia ira que la mayoría de las personas nunca desarrolló porque nadie les enseñó cómo. Bloque 4. Origen y desarrollo de Marte en la psique, cómo se forma la voluntad. Marte se forma en la infancia a través de un proceso muy específico, el aprendizaje de que es seguro querer, actuar y expresar la ira. El niño aprende sobre Marte principalmente a través de la figura paterna o de la figura de autoridad más activa en el hogar. No la figura que nutre, que es más territorio de la luna, sino la figura que actúa, que pone límites, que modela el uso del poder dentro de la familia. Como esa figura manejó su propia ira, su propia voluntad, su propia agresividad, eso quedó registrado como el modelo de Marte en la psique del niño. Si la figura de autoridad manejó el poder con equilibrio, con firmeza pero sin crueldad, el niño aprendió que la voluntad es una herramienta. Que la ira es información. Que actuar y defender lo que uno quiere no genera consecuencias devastadoras. Ese aprendizaje temprano da a Marte una base de seguridad desde la cual operar. Si en cambio la figura de autoridad fue violenta, dominante, impredecible en su uso del poder, el niño aprendió que el poder es peligroso. Que la ira destruye. Que actuar en nombre propio trae consecuencias. Y ese aprendizaje puede producir dos tipos de Marte adulto, el que reprime toda la energía marciana por miedo a convertirse en lo que vio, o el que repite el patrón porque es lo único que conoce como modelo de acción. También influye enormemente cómo fueron respondidas las primeras expresiones de voluntad del niño. El no de un niño de 2 años es Marte en su forma más pura, la afirmación de un deseo, la defensa de una posición, el inicio de la individuación. Cuando ese no fue respondido con curiosidad y límites claros, el niño aprendió que tener voluntad propia es válido. Cuando fue respondido con castigo, con vergüenza, con la retirada del amor, el niño aprendió que expresar lo que quiere tiene un costo que no puede pagar. Y hay un tercer factor que moldea a Marte de manera profunda, la relación que el entorno tuvo con el cuerpo y el movimiento. Marte es un planeta profundamente físico. El cuerpo en movimiento, el deporte, la competencia, la energía física que se gasta y se recupera, eso es territorio marciano. Un niño que pudo correr, pelear, competir, gastar energía física de manera libre, desarrolló un Marte con un canal de expresión natural. Un niño que fue criado en entornos que suprimían el movimiento, la competencia, la expresión física de la energía, puede llegar a la adultez sin tener idea de cómo usar esa energía de manera saludable. Bloque 5. La sombra de Marte, distorsión, inconsciente y los patrones que bloquean la acción. La sombra de Marte tiene dos polaridades muy marcadas, y las dos son igualmente problemáticas aunque se vean muy diferentes desde afuera. La primera polaridad es la represión. La persona que no puede actuar, que no puede decir que no, que posterga indefinidamente, que cuando alguien la trata mal sonríe y dice que está bien. Que tiene proyectos que viven eternamente en el estado de lo voy a arrancar pronto. Que cuando por fin actúa, necesita que las condiciones sean perfectas, que todos estén de acuerdo, que no haya conflicto posible. Esa es la persona cuyo Marte aprendió que actuar es peligroso. Y esa represión tiene un costo enorme, la energía que no se usa de manera directa busca salida por otros canales. Se convierte en ansiedad, en tensión física crónica, en irritabilidad de fondo que explota de manera desproporcionada ante cosas pequeñas. La segunda polaridad es la actuación sin conciencia. La persona que reacciona antes de pensar, que convierte cada obstáculo en un conflicto, que opera desde la urgencia permanente, que usa la agresividad como primer recurso en lugar de último. Que confunde la intensidad con la efectividad. Que quema puentes porque en el momento de la ira no puede ver las consecuencias. Ese es un Marte que nunca aprendió a regularse,
que tiene toda la energía pero sin el canal adecuado para usarla de manera constructiva. Después están las formas más sutiles de sombra marciana. La competitividad tóxica, la necesidad de ganar que se vuelve más importante que el objetivo real. El miedo al fracaso disfrazado de perfeccionismo, no actuar para no arriesgarse a no lograrlo. La hiperactividad como mecanismo de control, moverse, moverse, moverse para no tener que sentarse y sentir lo que hay debajo. Y la tendencia a atacar a los demás lo que no se puede tolerar en uno mismo, criticar en otros la agresividad, la ambición o la impulsividad que uno tiene reprimida. Hay también una sombra marciana que es específicamente femenina y que la cultura ha potenciado sistemáticamente, la enseñanza de que las mujeres no deben tener Marte. Que la ira no les corresponde, que la ambición es poco femenina, que defender sus propios intereses es egoísta. Eso produce generaciones de mujeres con un Marte completamente desconectado, que no saben cómo usar su propia voluntad, que le tienen miedo a su propia ira y que han aprendido a canalizar esa energía de maneras indirectas que no le funcionan. El trabajo de integrar Marte para muchas mujeres empieza por reconocer que su ira es válida, que su voluntad es un derecho, y que actuar en nombre propio no las convierte en lo que les dijeron que no debían ser. Bloque 6. Mitología, Ares, Marte y los mitos de la guerra como mapa de la voluntad. Ares, el dios griego que corresponde a Marte, tiene una particularidad interesante en el panteón olímpico, es el menos querido de los dioses. No porque sea el más poderoso, sino porque es el más difícil de controlar. Los demás dioses lo toleran con cierta incomodidad. Su propia madre, Hera, lo menosprecia. Incluso Zeus, que era su padre, dijo en algún momento que si no fuera su hijo no lo soportaría. Eso ya dice algo sobre la relación que la cultura tiene con el principio que Ares representa, la fuerza pura, sin refinamiento, sin estrategia. La energía que actúa porque esa es su naturaleza, no porque calculó las consecuencias. Ares es la guerra por la guerra misma. No por un ideal, no por una causa, no por estrategia política, por la energía del combate en sí mismo. Y eso es incómodo. Porque implica que hay una parte de la psique humana que simplemente quiere luchar, que encuentra en el conflicto una vitalidad que la paz no le da. La diferencia entre Ares y Atenea es uno de los contrastes más iluminadores de la mitología griega. Atenea también es una diosa guerrera, pero es la diosa de la guerra estratégica, de la sabiduría en el combate, de la victoria que se planea. Ares es el dios del combate en sí, la fuerza bruta, el impulso, la energía que se mueve antes de pensar. No es que Ares sea malo y Atenea sea buena. Es que representan dos dimensiones diferentes de la misma función, el impulso y la dirección. Y ambas son necesarias. En la tradición romana, Marte ocupa un lugar completamente diferente al de Ares. Los romanos lo honraban como el padre de Rómulo, el fundador de Roma. No era solo el dios de la guerra, era el padre de la civilización. Esa imagen dice algo que muchos ignoran, la energía marciana no solo destruye. En su forma integrada, construye. La civilización romana fue construida con Marte, con la voluntad de conquistar, de organizar, de sostener estructuras de poder. La misma energía que en un extremo produce destrucción, en otro produce construcción. El mito de Marte y Venus, la aventura entre los dos dioses, también es relevante desde una perspectiva psicológica. La unión de Ares y Afrodita produce armonía. La hija del deseo y la voluntad, del amor y la fuerza, es la armonía. No la paz como ausencia de tensión, sino la armonía como integración de opuestos. Ese mito dice algo sobre lo que pasa cuando Venus y Marte están integrados en la psique de una persona, la capacidad de actuar desde el amor, de querer con voluntad, de desear con fuerza real. Bloque 7. Interpretación avanzada en carta natal, signo, casa, aspectos y regencias. Para leer Marte en una carta natal con profundidad, necesitas considerar el signo, la casa, los aspectos y las regencias de manera articulada. Marte es uno de los planetas donde los aspectos hacen más diferencia, porque modifican de manera sustancial cómo y hacia dónde se dirige la energía de acción. El signo de Marte responde a la pregunta, ¿cómo actúa esta persona? ¿Con qué estilo? ¿Con qué velocidad? ¿Con qué tipo de energía? Marte en Sagitario actúa con entusiasmo, con visión, con una energía que necesita un horizonte amplio para funcionar. No le va bien con las tareas rutinarias de pequeña escala, necesita sentir que lo que hace tiene significado más allá de lo inmediato. Marte en Virgo actúa con precisión, con atención al detalle, con una energía que se aplica mejor en procesos que requieren exactitud.
Puede volverse hipercrítico o perfeccionista hasta el punto de paralizar la acción. Marte en Acuario actúa de manera original, a veces disruptiva, con una energía que se orienta mejor hacia causas colectivas o hacia proyectos que rompen esquemas. La casa de Marte responde a la pregunta, ¿en qué área de la vida se expresa más naturalmente esta energía de acción? Marte en casa 1 la expresa directamente en la presencia física, en la manera de moverse por el mundo. Hay una energía visible, directa, que los demás perciben de inmediato. Marte en casa 6 la expresa en el trabajo cotidiano, en la salud, en la disciplina diaria. Es la persona que se aplica con intensidad en las tareas concretas y que puede tener tendencia a sobretrabajar. Marte en casa 12 tiene una energía que trabaja en los márgenes de la conciencia, puede ser difícil de canalizar de manera directa, puede expresarse en el sueño, en la vida espiritual, en actividades que se hacen en privado o de manera anónima. Los aspectos son donde la interpretación de Marte se vuelve especialmente reveladora. Marte en cuadratura con Saturno es uno de los aspectos más frecuentes en personas que tienen una relación tensa con la acción. La energía existe pero encuentra obstáculos internos para expresarse, ya sea en la forma de autorrestricción, de miedo a la autoridad o de la sensación de que actuar en nombre propio no está permitido. Cuando ese aspecto se trabaja, en cambio, produce una disciplina extraordinaria. La energía de Marte canalizada por la estructura de Saturno es la imagen de la perseverancia real. Marte en conjunción con Plutón habla de una energía de acción que tiene una profundidad e intensidad poco comunes. Cuando actúa de manera total. El desafío es la posibilidad de que esa intensidad se convierta en una necesidad de control, en una voluntad que no puede tolerar la resistencia. Pero cuando está integrado, es uno de los aspectos de mayor poder transformador en la carta. Marte en cuadratura u oposición con la Luna habla de una tensión entre el impulso de actuar y las necesidades emocionales. Puede producir reactividad emocional, accesos de ira que tienen más que ver con viejas heridas que con la situación presente, o una dificultad para separar lo que se siente de lo que se hace. Las regencias, Marte rige Aries y, en la astrología clásica, Escorpio. Los planetas en esos signos y las casas con esas cúspides están conectados con Marte. Si Aries cae en la cúspide de casa 10, hay una conexión directa entre la voluntad, la acción y el mundo público, la carrera. La manera en que la persona usa su energía marciana tiene un impacto directo en su posición en el mundo. Bloque 8, Marte y la ira, lo que nadie te explica sobre la emoción más reprimida. Quiero dedicar este bloque específicamente a la ira, porque es el territorio marciano más distorsionado y el que más trabajo requiere en la práctica. La ira tiene una función. No es una emoción que hay que eliminar ni una señal de que algo está mal en la persona. La ira es información. Dice, algo en este momento está violando un límite, un valor, una necesidad que es real. La ira es la alarma del sistema. El problema no es la alarma. El problema es cuando la alarma no funciona bien, cuando suena todo el tiempo aunque no haya amenaza real, o cuando no suena aunque la amenaza sí existe. La ira reprimida tiene formas de salida que no se reconocen como ira porque no se parecen a la rabia directa. La depresión tiene frecuentemente una capa de ira no expresada debajo. La ansiedad crónica puede ser ira que no encontró dirección. El sarcasmo, la ironía mordaz, la crítica permanente, son formas de ira que salió disfrazada. El victimismo también puede ser ira que no sabe cómo expresarse de frente. La ira actuada de manera inconsciente, en cambio, es la que explota de manera desproporcionada. Que transforma un desacuerdo menor en una confrontación de alto voltaje. Que usa el cuerpo antes de que la mente intervenga. Que dice cosas que no puede deshacer. Esa es la ira acumulada que no tuvo espacio de expresión gradual y que salió toda junta cuando el sistema no pudo contenerla más. El trabajo de integrar la ira marciana no es aprender a no enojarse. Es aprender a enojarse bien. A reconocer la ira cuando aparece, a nombrarla, a entender qué límite o qué valor está siendo violado, y a expresarla de una manera que comunique lo que hay que comunicar sin destruir lo que no hay que destruir. Eso no se aprende de un día para el otro. Es un proceso. Pero es uno de los trabajos más importantes que una persona puede hacer, no solo para su propia salud psicológica sino para la calidad de todos sus vínculos. Bloque 9, tránsitos, progresiones y ciclos, Marte en movimiento como activador. Los tránsitos directos de Marte duran entre 4 y 6 semanas por signo, lo cual es suficiente tiempo para que su efecto sea perceptible. Cuando Marte transita sobre un punto sensible de la carta natal, el Sol, la Luna, el ascendente, el medio cielo,
hay una activación concreta de la energía de acción en esa área. Es un periodo donde la persona tiende a sentir más urgencia, más impulso, más disposición, o más resistencia, a actuar. El retrógrado de Marte, que ocurre cada 2 años y dura entre 2 y 2 meses y medio, es un periodo de revisión de la voluntad. Los proyectos que se arrancaron sin suficiente base tienden a mostrar sus problemas. La energía de acción se hace menos disponible de manera directa. Y frecuentemente hay una confrontación con las formas en que la persona usa, o no usa, su Marte en la vida cotidiana. No es un periodo para paralizar la acción, sino para asegurarse de que la acción que se está tomando es la correcta. Los tránsitos de planetas lentos sobre Marte natal son los más significativos en términos de transformación. Saturno transitando Marte puede ser un periodo de frustración considerable, la energía de acción encuentra obstáculos, los planes se demoran, la voluntad choca contra limitaciones que no puede superar de manera directa. Pero ese mismo periodo, si se trabaja con conciencia, construye una disciplina marciana que no existía antes. La persona aprende a usar la voluntad de manera más estratégica, a elegir sus batallas, a no gastar energía en lo que no puede cambiarse. Plutón transitando Marte es una de las transiciones más intensas de un ciclo vital. La manera de usar la voluntad, de actuar, de relacionarse con el poder, se transforma de manera radical y frecuentemente irreversible. Las estructuras de acción que la persona tenía se vuelven insostenibles o insuficientes. Puede haber periodos de agotamiento extremo seguidos de una energía renovada que viene de un lugar más profundo. Es un tránsito que puede durar años con los movimientos retrógrados, y que cuando termina deja a la persona con un Marte que ha sido completamente redefinido. Las progresiones de Marte son lentas y señalan cambios graduales en el estilo de acción. Cuando el Marte progresado cambia de signo, lo cual puede ocurrir 1 o 2 veces en una vida, hay una transformación real en cómo la persona moviliza su voluntad, en qué dirección dirige su energía y en qué tipo de acción le resulta más natural. Bloque 10. Dimensión evolutiva y kármica, lo que Marte repite y lo que pide integrar. Desde la perspectiva evolutiva, Marte representa el aprendizaje relacionado con el uso consciente del poder personal. El poder entendido no como dominación sino como la capacidad de actuar de manera alineada con los propios valores, de defender lo que vale la pena defender, y de dirigir la energía vital hacia lo que genuinamente importa. Lo que el alma repite cuando Marte no está integrado son ciclos muy específicos de acción y consecuencia. La persona que siempre llega al mismo punto de conflicto con la autoridad. La que empieza proyectos con entusiasmo y los abandona cuando aparece la primera resistencia real. La que siempre termina en situaciones donde siente que no tiene poder, que las decisiones las toman otros, que su voluntad no cuenta. La que usa la ira como un hábito que destruye lo que intenta proteger. Esos ciclos no son coincidencia. Son Marte buscando una integración que todavía no encontró. La dimensión kármica de Marte también se relaciona con el uso del poder en sentido colectivo. Hay personas que cargan con una relación muy conflictiva con el poder, con la autoridad, con la agresividad, que va más allá de lo que la historia personal puede explicar del todo. Una sensación de que actuar en nombre propio es traicionar algo. O de que el poder siempre se corrompe. O de que la voluntad individual no tiene lugar en el mundo. Esas creencias, cuando son muy profundas, hablan de algo que viene de más atrás. Lo que Marte pide evolutivamente es esto: aprender a usar el poder de manera consciente y ética. No renunciar al poder por miedo a usarlo mal. No usar el poder de manera irreflexiva porque es lo único que se conoce. Sino desarrollar la capacidad de actuar con fuerza y con conciencia al mismo tiempo. De ser capaz de pelear por lo que vale la pena sin perder de vista quién sos en el proceso. Y pide también la integración del conflicto como parte de la vida, no como algo que hay que evitar a toda costa. El conflicto, cuando se maneja con conciencia, es una de las fuerzas de crecimiento más poderosas que existen. Dos voluntades que se encuentran, que negocian, que a veces chocan y a veces se alían, eso es lo que produce transformación real. Marte integrado no evita el conflicto. Lo usa. Bloque 11. Manifestación en la vida real, como se ve Marte en decisiones, vínculos y trabajo. Marte se ve en la vida cotidiana de maneras muy concretas, y una vez que sabes qué buscar, lo reconoces en todas partes. En el trabajo, Marte describe la relación con la iniciativa, con el esfuerzo, con la competencia y con la autoridad. La persona con Marte bien integrado tiene una relación sana con el esfuerzo, puede aplicar energía intensa cuando es necesario y puede también descansar sin sentir que está fallando.
Puede competir sin necesitar destruir al otro. Puede relacionarse con la autoridad sin someterse ni rebelarse de manera automática. La persona con Marte bloqueado en el trabajo puede manifestarlo de muchas maneras, en la procrastinación crónica, en el agotamiento por sobreexigencia, en los conflictos repetidos con jefes o colegas, en la dificultad para pedir lo que merece o para defender sus propias ideas. En los vínculos, Marte describe cómo se maneja el conflicto dentro de las relaciones. Si la persona puede decir directamente lo que le molesta o si lo acumula hasta explotar. Si puede defender sus necesidades dentro del vínculo o si la sacrifica para mantener la paz. Si usa la sexualidad como expresión de su energía vital de manera saludable o si la usa como mecanismo de poder o como fuente de ansiedad. Marte y Venus juntos describen la dinámica completa de las relaciones íntimas. Venus describe lo que se desea, Marte describe cómo se va a buscar y cómo se defiende una vez que se tiene. En la salud y el cuerpo, Marte es el planeta de la energía física en el sentido más directo. El nivel de energía disponible, la relación con el ejercicio y el movimiento, la manera en que el cuerpo procesa el estrés, todo eso tiene una dimensión marciana. Un Marte bien integrado tiende a manifestarse en una relación más saludable con el cuerpo como fuente de energía y de placer. Un Marte bloqueado puede manifestarse en tensión muscular crónica, en problemas de inflamación, en agotamiento que no responde al descanso, en una relación con el movimiento físico que es o compulsiva o completamente ausente. En las decisiones cotidianas, Marte se ve en la velocidad y la calidad del proceso de decisión. Si la persona puede decidir con confianza o si la decisión le genera una ansiedad que la paraliza. Si puede actuar con la información disponible o si necesita certeza total antes de moverse. Si cuando toma una decisión la sostiene o la abandona ante la primera resistencia. Esa relación con la acción y la decisión es Marte en su expresión más cotidiana y más reveladora. Cierre, lo que Marte realmente te está pidiendo. Llegamos al final de este capítulo y quiero dejarte con algo que creo que es lo más importante de todo lo que vimos. Vivimos en una cultura que tiene una relación muy conflictiva con la energía de Marte. Por un lado, premia la acción y la productividad de manera casi compulsiva, hacer, lograr, producir, crecer. Por el otro, castiga la ira, el conflicto, la agresividad, la voluntad que se defiende. Y esa contradicción produce personas que actúan de manera frenética en las direcciones que el entorno les dicta, pero que son completamente incapaces de actuar en nombre propio cuando eso implica conflicto. Marte no te pide que seas agresivo. No te pide que te conviertas en alguien que usa el poder para dominar. Te pide algo mucho más sencillo y mucho más difícil al mismo tiempo, que te hagas responsable de tu propia energía vital. Que dejes de postergar lo que sabes que tenés que hacer. Que dejes de tolerar lo que no podés seguir tolerando. Que aprendas a decir que no con la misma facilidad con que decís que sí. Que le des a tu ira el espacio que necesita para decirte lo que tiene que decirte, antes de que tenga que gritar para que la escuches. El Marte integrado no es el guerrero sin miedo. Es el guerrero que actúa a pesar del miedo. Que sabe cuándo pelear y cuándo no. Que puede usar su fuerza para construir, para defender, para avanzar, sin perder de vista quién es ni qué valores está sosteniendo con esa acción. Eso es lo que Marte, en su versión más integrada, hace posible. No la ausencia de conflicto. La capacidad de estar en el conflicto con conciencia. Y eso cambia todo.